En esta planificación de clase invertida exploraremos el tema del liberalismo en Ecuador, analizando su contexto histórico, político y su impacto en la sociedad y la economía del país. Objetivos de aprendizaje. Nuestro objetivo es que los estudiantes comprendan los principios fundamentales del liberalismo y su aplicación en la historia de Ecuador, así como analizar el contexto histórico y político que favoreció su surgimiento en el país. Contenido. Identificación de los principios fundamentales del liberalismo y su aplicación en la historia de Ecuador. Análisis del contexto histórico y político que favoreció el surgimiento del liberalismo en Ecuador. Conceptos previos de los estudiantes. Es importante que los estudiantes tengan en cuenta los movimientos políticos previos en Ecuador, como el conservadurismo y el federalismo, que también influyeron en el desarrollo político del país. Además, considerar el contexto internacional, donde movimientos como la independencia de América Latina y la influencia de pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire contribuyeron al surgimiento de ideales liberales en la región. Habilidades. Durante la clase invertida, los estudiantes desarrollarán habilidades en comprender los orígenes e influencias del liberalismo en Europa y América Latina, conocer el contexto histórico de Ecuador, incluyendo su independencia y eventos políticos que influyeron en el surgimiento del liberalismo, estudiar los principios fundamentales del liberalismo como la libertad individual y la limitación del poder del Estado, analizar las políticas liberales implementadas en Ecuador y su impacto en la sociedad ecuatoriana. Actividades de aprendizaje previas al momento sincrónico. La investigación guiada. Se proporcionará a los estudiantes una lista de recursos en línea, como sitios web, videos y documentos, donde podrán investigar y aprender sobre el liberalismo en Ecuador. Utilizarán herramientas como Google, YouTube y bibliotecas digitales. Foro de discusión en línea. Se utilizarán plataformas de aprendizaje en línea o redes sociales educativas para crear un foro de discusión donde los estudiantes puedan compartir y debatir sus hallazgos e ideas sobre el tema. Análisis de videos. Se seleccionarán videos relacionados con el liberalismo en Ecuador y se proporcionarán a los estudiantes preguntas de análisis para responder mientras ven los videos. Se utilizarán plataformas como YouTube o Vimeo para compartir los videos. Creación de presentaciones multimedias. Se pedirá a los estudiantes que utilicen herramientas como Canva para crear presentaciones multimedias sobre el liberalismo en Ecuador, destacando aspectos claves y ejemplos relevantes. Actividades de aprendizaje en el momento sincrónico. Presentación de hallazgos. Los estudiantes compartirán los resultados de su investigación previa sobre el liberalismo en Ecuador, destacando aspectos claves y ejemplos relevantes. Debate guiado. Se organizará un debate guiado sobre temas controvertidos relacionados con el liberalismo en Ecuador, donde los estudiantes defenderán diferentes puntos de vista y argumentos. Discusión en grupos pequeños. Se dividirá a los estudiantes en pequeños grupos para discutir preguntas específicas sobre el liberalismo en Ecuador y luego compartirán sus conclusiones con toda la clase. Análisis de casos. Se presentarán casos o situaciones hipotéticas relacionadas con el liberalismo en Ecuador para que los estudiantes analicen y discutan en grupos, identificando posibles soluciones o acciones a tomar. Role-playing. Se asignarán roles a los estudiantes para que representen a personajes históricos o figuras políticas relacionadas con el liberalismo en Ecuador y participen en un debate simulado. Evaluación del debate. Al finalizar el debate, se realizará una evaluación conjunta para analizar los argumentos presentados, identificar puntos de vista comunes y áreas de desacuerdo y reflexionar sobre las diferentes perspectivas. Planificación con metodología de gamificación. Objetivos de aprendizaje. Analizar el impacto del liberalismo sobre la sociedad y economía ecuatoriana. Contenido. Discutir el impacto del liberalismo en la economía ecuatoriana, destacando sus principales políticas económicas. Reflexionar sobre las críticas y controversias asociadas con la aplicación del liberalismo en Ecuador. Relacionar el liberalismo con otros movimientos políticos y sociales en Ecuador y América Latina. Conceptos previos de los estudiantes. Las bases del liberalismo internacional, el génesis del liberalismo en Ecuador
Vida republicana de Ecuador. Habilidades. Críticas y controversias. Los estudiantes discutirán las críticas y controversias sociales con el liberalismo en Ecuador, incluyendo su impacto en la desigualdad, la pobreza y otros aspectos de la sociedad. Figuras claves del liberalismo en Ecuador. Conocerán a las figuras clave del liberalismo en Ecuador como Eloy Alfaro, quien fue líder político importante y promotor de reformas liberales en el país. Legado del liberalismo. Reflexionarán sobre el legado del liberalismo en Ecuador y su impacto continuo en la sociedad y la política del país. Metodología de juego. Nombre del juego: Desafío al liberalismo en Ecuador. Objetivos del juego: desarrollar conocimientos sobre el liberalismo ecuatoriano. Motivación, participación y diversión. Economía del juego. Los estudiantes recibirán un reconocimiento verbal y aplausos de sus compañeros y docentes. Espacio de juego: el laboratorio de computación. Reglas del juego: participar con interés y diversión, acudir al docente si necesitan ayuda, realizar una investigación previa si es necesario. Testeo: cuestionario evaluativo, Estado liberal ecuatoriano. Esta planificación busca involucrar a los estudiantes de manera activa y motivadora, utilizando la gamificación como herramienta para mejorar la comprensión y el aprendizaje del tema del liberalismo en Ecuador.